Análisis de entrevista. Condiciones. Presten atención, no se distraigan y a medida que avancemos el tema vayan haciendo recortes de observaciones, esto es, inferencias de primer orden. El texto, a medida que aparezca, lo voy a leer rápido. Mi nombre y apellido Alberto, 57 años, argentino, casado, secundarios incompletos, empleado municipal. En la entrevista fue atendido en el hospital municipal por dolores precordiales. El médico que lo atendió le recomendó efectuar un control cardiológico y psicológico. El paciente fue derivado al servicio de psicopatología de su obra social. Ese mismo día solicitó turno para distintas especialidades pidiendo que los mismos fueran dados con urgencia, según lo referido por la empleada que suministró los turnos. El diagnóstico médico era insuficiencia cardíaca, disnea de fuerza, incapacidad por factores cardiológicos, psicológicos y clínicos. Padece de precordialgias, angustia, síndrome depresivo ansioso, según la doctora que lo atendió. Bien, entrevista. Llega a la consulta puntualmente, es un hombre de 57 años, vestido de sport, con un tanto descuidado. Se lo nota ansioso, movedizo y con gesto de preocupación. Es invitado a sentarse, lo que hace ubicándose en el borde de la silla, con las manos cruzadas sobre el regazo y moviéndolas en forma continua. Entrevista propiamente dicha. Entrevistador, buenos días, tome asiento por favor. Soy la licenciada Martínez, nombre inventado, psicóloga del servicio. Usted fue derivada a mí por la doctora Esteves, nombre inventado. Para que realice un psicodiagnóstico para, con los resultados del mismo, contribuir al esclarecimiento de lo que le está pasando. Vamos a tener 4 reuniones en las cuales le voy a pedir que hable de usted sobre lo que le llevó a la consulta con el médico, sobre su familia, su trabajo, y luego va a realizar algunos dibujos y a contar algunas historias, que en un momento oportuno le explicaré. Al finalizar vamos a tener una entrevista y conversaremos sobre los resultados. ¿Tienen alguna duda? El paciente dice no, cuénteme qué le está pasando. En el 66 estuve en tratamiento por una gran depresión, en el Aros Alfaro, estuve tratado hasta la medicación en el 74. La psicóloga cuenta con el diagnóstico médico de depresión que figura en la historia clínica. ¿Recuerda alguna situación que usted relacione con su depresión? Se formula esta pregunta porque se buscan posibles desencadenantes. En el 66 esto ocurrió por la muerte de mi madre. Yo vivía con ella, fui soltero. Al casarme ya las pastillas me molestaban. Quedé solo y esto fue terrible. Murió mi madre, padre y hermano en el 71, mi hermano una semana después que mi padre. Tenía 54 y 55 años, es decir que lleva 3 años de casado. Ahí me quedé solo del todo, viví esos 3 años solo. Bueno, eso me da a entender. Que vivió 3 años solo, pero bueno, ¿cuándo se casó entonces este hombre? Bien, lo que nos llama la atención hasta ahí es que tuvo pérdidas familiares muy importantes que lo llevan a tener depresión. Observable. ¿Usted recuerda qué pastillas tomaba en este momento? Bien, para conocer qué tiene. Citofranil, dice. ¿En qué le molestaban las pastillas? Me sentía mejor y pensé que ya no las necesitaba, solamente el Lexotanil cuando estaba nervioso. ¿En qué situaciones se ponía nervioso y tomaba Lexotanil? Para dormir a la noche no me podía dormir, no paraba de pensar. O sea, tenía ansiedad, ¿no? Bien. Entonces, eso directamente lo marcamos. ¿Sí? Observable. ¿En qué pensaba? No sé, muchas cosas. Mis cosas, que estaba solo, que me sentía mal, en la muerte de mis padres, mi hermano, qué sé yo. ¿No? Tenía mucha preocupación, rumiación. Marcamos. ¿De qué murieron? Mi madre era depresiva, nerviosa, no quiso atenderse, tuvo un derrame cerebral a los 67 años. Mi padre murió a los 84 de un derrame cerebral también y mi hermano de infarto. Después me casé, me convertí en el cristianismo. Cuando me agarró la depresión no hice tratamiento psicológico, solo las pastillas. Bien. Eso yo lo pondría como observable también, ¿no? Solo pastillas. En el 83 empezaron los problemas laborales, yo trabajaba en la municipalidad de XX, tenía la jefatura D, hacía expedientes, tribunales, todos me preguntaban cosas, tenía que responder un montón de cosas que eran de jefatura. ¿No? Como incursión en el área laboral, entonces la psicóloga decide indagar sobre esto. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en la municipalidad? Trabajé 26 años, 26 años. Los últimos 8 pasé el área D, por todo lo que pasaba, por ahí estaba estresado. Todo me irritaba, me ponía nervioso, observable. Por cosas que me decían y yo me descontrolaba y comenzaba con arritmia, me atacaba la cervical. Observable. Un día entré en una arritmia y me duró 2 días. Fui a la guardia, me medicaron y mejoré. Lo que más me dolía fue la injusticia. Observable. Empieza con cosas físicas y termina con que le dolía la injusticia, ¿no? Bien. ¿Qué injusticia? Mucho trato sectario, muchos acomodos por la política. Yo estoy desde siempre y venían amigos y los acomodaban. Ahora me están tramitando la jubilación. Ya ver al jefe de sección me descomponía y empezaba a irritarme.
Me dolía la cabeza, tenía mareos observables. ¿Sí? Es formulación. ¿Qué pasaba con su jefe? Asumió de golpe, nadie lo conocía, era de la política, era un prepotente, gritaba mucho a todos, pero con las mujeres se hacía el machito. ¿Ah? Observable. ¿Se hacía el machito? Sí, los prepoteaba. Con algunas hasta se llegó a pasar, y las empleadas le tenían miedo de perder el trabajo. Como yo me sentí mal, empecé a pedir licencias hasta que me iniciaron los trámites de jubilación. Yo antes era otra persona y desde que vino este jefe todo me irritó y me descontroló. Observable. ¿Cómo era antes? Y yo era distinto, más tranquilo, callado. Yo trabajaba, volvía cansado y estaba en mi casa, dormía, no me ponía tan mal por cualquier cosa. ¿Sí? Observable. ¿Qué cambios tuvo? Me cuesta levantarme, no puedo estar quieto y a veces me peleo con mi mujer y la plumeo, pero cuando estoy bien le reconozco sus méritos. Observable. Sí, a partir de este momento en que menciona a su esposa y da cuenta de una relación conflictiva, se intenta investigar. Hábleme de su mujer. Mi mujer es una buena mujer, hace trabajos de coser, lo que hace mi madre. Observable, porque ahí nombra a la madre y a la esposa como algo equivalente. Yo hago arreglos chicos en la casa, estamos todo el día juntos, escucho música. ¿Por qué se pelean? Nos peleamos cuando yo me pongo nervioso, que no puedo estar quieto, ¿vio? Y ando dando vueltas y eso a ella le molestaba. Bien. Dice que le distraigo de la costura, que cuando arreglo algunas cosas dice que las dejo peor de lo que estaban, y también le molesta que tome algo de vino en las comidas. Otro observable. ¿Y cuánto toma de vino? No, un poco nomás, unos vasos. Otro observable, porque unos vasos no es poco. Pero en las comidas, no como mi viejo que tomaba mucho. Yo sé lo que es tomar mucho. Otro observable. Como lo nombra el padre, le preguntan sobre el padre. Así que su papá tomaba mucho. Sí, a mi papá le gustaba tomar y cuando venía con unas copas de más le gritaba a mi mamá. Yo trataba de defenderla, pero era chico y él me pegaba. Observable. Me castigaba encerrándome en mi pieza, fueron malos momentos. No podía tener amigos, observable. Nunca salía y me daba vergüenza que vinieran a casa. ¿No? Entonces no podía tener amigos porque el padre parece que andaba todo el tiempo borracho, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación? Y su hermano, que hacía frente a esto, ¿qué pasaba en su casa? ¿Sí? Para evaluar las relaciones. Él nunca se metió, dice. Él nunca la defendió a mi mamá como yo. Observable. Como era buen alumno, mi papá lo prefería, le pagó los estudios mientras que yo no pude terminar de estudiar y tuve que empezar a trabajar de pibe. ¿De qué trabajaba su papá? ¿No? Entonces, se sigue investigando la figura del... Siempre trabajó en la municipalidad, o sea, lo mismo que él. Dijo que su madre cosía, sí, hacía arreglos, y su hermano, él llegó hasta casi contador. ¿Y tienen otros familiares? Tenemos, pero no tuvimos trato porque a mi papá no le gustaba que mi mamá saliera a ver a su familia y ellos no venían a casa. ¿Y usted tenía amigos, novia? ¿Con quién salía? Bueno, amigos como ya le dije no tenía por lo de mi casa y no salía mucho. No iba a bailar como otros pibes. Observable, ¿no? Entonces una persona que se inhibe, se cohíbe socialmente. Novia no, solo una de adolescente, por lo de mi viejo, porque me daba dejar a mi vieja sola y que mi viejo llegara tomado y la maltratara. Observable, que no quería dejar a su vieja sola, a su madrecita. Mis padres no se llevaban bien y yo me quedé cuidando la retaguardia de mi madre. Observable. ¿Por qué dice esto? Bueno, ya le dije, la gritaba y a veces le llegó a pegar. ¿Qué hacía su mamá ante eso? Y nada, pobre vieja, ella le tenía miedo, se asustaba y lloraba. Observable. ¿Se vieron los cuatro juntos? Siempre. Sí, hasta que mi mamá murió. Al tiempo se fue mi hermano y después me quedé solo cuando murió mi papá hasta que la conocí a Inés. ¿Cómo conoció a Inés? La conocí en el Policlínico XX en la época en que estuve con depresión. Resulta que vivía cerca de mi casa y la veía de vez en cuando. Una vez nos encontramos en la parroquia, me preguntó por mi salud y así empezó todo. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos hasta que se casaron? Unos meses y nos casamos. ¿Tuvieron hijos? No, yo tenía 44 y ella es mayor que yo. Y no podía tener hijos, pero yo no tenía ese deseo de ser padre. Observable. ¿Por qué? Y mucha responsabilidad. Éramos grandes y no ganábamos bien. A un chico hay que darle educación, dedicarse. Bueno, no fue. Observable. Usted dijo que cuando se convirtió al cristianismo, ¿cuál era su religión? Es un tema interesante, ¿no? Bueno, yo soy judío, pero nunca practicamos en casa, ni íbamos al templo, ni celebramos las fiestas. A mis padres no se les daba por ser muy religiosos y yo me crié así. ¿Y cómo decide convertirse al cristianismo? Porque yo tenía un compañero de trabajo que me veía mal, deprimido por la de mi mamá, y él me decía que iba a una parroquia donde se reunía la gente y que si hablaba con el cura me iba a ayudar. Entonces un día fui y me ayudó mucho porque entendí que no todo se termina acá, que el alma de mi mamá estaba en el cielo. Yo creo en el Evangelio, en la doctrina y filosofía cristiana y creemos solo en el presente. El pasado y el futuro quedan en manos de Dios. Yo quiero vivir y sé que Jesús me cuida.
Hábleme de esto de que usted siente que Jesús lo cuida. Se formula esta pregunta porque la entrevistadora hipotetiza que el paciente tiende a entablar vínculos de marcada dependencia con figuras idealizadas, sustitutivas del padre, y se orienta a la búsqueda de más evidencias. Bueno, sí, ¿no? Yo creo que es típico cuando tuvo el padre que tuvo, ¿no? Entonces va a buscar figuras idealizadas que sustituyen justamente al padre. Está muy bien ese razonamiento. Bueno, cuando yo tengo problemas me arrodillo en la iglesia o en mi casa y le pido a Jesús que me proteja, al Señor, y le rezo para que me ayude a solucionarlos. ¿Y usted siente que lo ayuda efectivamente? Y sí, porque si no fuera por él, yo seguramente estaría muerto de un infarto. ¿Por qué piensa eso? Y por los antecedentes familiares, los dolores en el pecho que yo tengo, los médicos muy buenos me salvaron, pero si Dios no quería, me iba para el otro lado. Observable. Usted dice que solo cree en el presente, pero ahora que se va a jubilar va a tener que pensar en qué va a hacer después cuando ya esté jubilado. ¿Tiene alguna idea al respecto? Se pregunta para indagar sobre su perspectiva vital. ¿No? Sí, sus fantasías de curación de enfermedad. Sí, estoy esperando que me salga la jubilación y me gustaría ir al campo, al sur, estar tranquilo. Y además ya estoy cansado de toda la gente que viene por acomodo, ¿no? O sea, a él odia la gente que entra por política. ¿Qué haría si estuviera en Bolivia este señor? Bien, ¿quiere comentar alguna otra cosa? ¿Algo que piense que yo debería saber? No, no, ya dije todo. Bueno, entonces por hoy vamos a terminar esta reunión y nos vamos a encontrar el próximo miércoles a la misma hora. Y en ese encuentro usted va a hacer algunos dibujos y contar algunas historias. Bueno, lo espero el miércoles. Bien, vamos a empezar a hacer una interpretación, ¿sí? Teniendo en cuenta las manifestaciones sintomáticas, la defensa prevalente y los mecanismos de defensa propios del cuadro, puntos de fijación, tipo regresión y etapa psicosexual a la que regresa, conservación o pérdida de realidad, tipos de conflicto, siempre aclarando que este ejemplo es didáctico, ¿sí? Es decir, en la práctica real tenemos que trabajar con la entrevista, con los test, ¿sí? Y recién hacemos todo lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Es bastante, que les digo, ambicioso que con una entrevista saquemos todo lo que vamos a sacar, el tipo de conflicto, la regresión, etapa psicosexual y bla, 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 bla. ¿No? Entonces, hago esa aclaración porque no se hace así en la realidad, pero solamente por fines didácticos para que ustedes vayan viendo el razonamiento. Bien, manifestaciones sintomáticas clínicas. En el primer nivel de inferencias observables tenemos que la historia clínica, urgencia alta en la preentrevista y la entrevista, que el tipo es verborrágico, tiene mucha inquietud, ansiedad, irritación, arritmia, mareos, dolores cervicales, estrés, dolor de cabeza, peleas con la esposa, problemas laborales, dificultades y preocupación por la muerte. Por más que diga que es muy cristiano, el Señor está preocupado por la muerte. ¿Sí? Entonces tiene manifestaciones sintomáticas clínicas. Sí. Segundo nivel de inferencias. El temor a la muerte viene por los antecedentes del padre y del hermano, por los síntomas cardiológicos del hermano que murió de infarto, ¿no? Y él tuvo problemas similares. Síntomas que surgen por cambios en el ambiente laboral, donde el papá, el jefe y él son lo mismo que la madre, empleadas y él. Es decir, hay un juego de identificaciones, ¿no? Donde el jefe es como hace el de papá, ¿no? Y las madres y las empleadas son los conflictos. O sea, él tenía conflictos padre, madre, él, y ahora es jefe, empleadas, él, para explicar más claro. Se refugió en la casa, no, se refugia en la casa y en la casa como que se identifica con el jefe y la maltrata a la esposa, ¿no? Quiera o no, la está maltratando. Dificultad para expresar sentimientos, hay somatización de la rabia. Chicos, aquí estamos viendo la defensa prevalente, el primer nivel de inferencias observables, se orienta bien en el espacio, reconoce que se irrita, reconoce síntomas, lenguaje organizado, ¿no? Síntomas de mal. Y en el segundo nivel eso nos hace pensar entonces que hay predominio del principio de realidad con todas las consecuencias, por lo tanto, se infiere buena instauración del mecanismo de represión. Pero que vean de este primer nivel de inferencias, donde aquí no interpretamos nada, pero en base a la teoría freudiana, psicoanalítica, ¿no? Y decimos que hay racionalización, intelectualización e idealización. Hay introyección, porque hay ingestas de alcohol e irritabilidad, igual que el padre y el jefe. Hay identificación con mujeres maltratadas en la oficina. El malestar se siente en el cuerpo, ¿sí? Aún así, no se puede aún decir que hay mecanismo de conversión, pero sí, parecería que sí, ¿no? Que le está afectando al cuerpo. Hay disociación, hay ciertas dicotomías observadas, ¿no? Las que hemos mencionado a nivel. Y de ahí, de las defensas propias del cuadro, podemos decir que hay indicios de fracaso total o parcial de mecanismos de defensa. Los observables nos indican que habría un parcial fracaso por los síntomas físicos, irritabilidad, angustia, falta de proactividad para poner límites al jefe y decisión de desertar. Entonces, hay un parcial
Sí, hay fracaso parcial de los mecanismos de defensa, ¿no? En el segundo nivel de inferencia, de esta pregunta, como se infiere un fracaso parcial, ¿no? Porque no son eficaces para resolver la angustia, entonces se manifiesta dificultad en la regulación y control de los impulsos y de la motilidad emocional. O sea, el hombre llega a su casa y empieza a caminar para todos lados, ¿no? Porque las defensas no están funcionando. Y se está empezando a angustiar. Le es difícil adaptarse creativamente a la vida, constituir una identidad autónoma, evidenciando en la falta de espacios de placer que están colocados a futuro, ¿no? Que va a viajar al sur. Pero su presidente es tormentoso. Sometimiento a figuras dominantes, vínculos infantiles, ¿sí? O sea, todavía hay de la etapa edípica, retracción social, porque no se mete con nadie, una sola novia en la vida, y dificultades conyugales y laborales. Bien, en cuanto a puntos de fijación predominantes, ¿sí? En el primer nivel de inferencias vemos que hay ingesta de pastillas, hay ingesta de bebida, hay peleas con la esposa y el jefe, hay pérdida del trabajo, hay dificultades para relacionarse con pares, figuras de autoridad, no tener hijos porque son mucha responsabilidad. Entonces, haciendo un segundo nivel de inferencias, la ingesta de pastillas, ingesta de bebida, ¿no? Vino, no toma mucho vino, solo unos cuantos vasos, dice. ¿No? Conflictos en la etapa oral, dificultades para asumir un rol sexual activo, ¿no es cierto? Yo débil con dificultad para afrontar vicisitudes de la vida. Observamos triangulación edípica, papá, mamá, ¿no? El que se reedita en el trabajo y crea conflicto, ¿sí? Y esto le da un escaso contacto con el mundo exterior, ¿sí? Entonces, en cuanto a regresión y etapa de evolución psicosexual a la que regresa, primer nivel de inferencias, el jefe prepotente, que es machito con las mujeres, se descompone y pide licencia. Papá gritaba a mamá, yo trataba de defenderla y él me pegaba. Busca ayuda en la iglesia, cercanía con Dios a través del cura. Entonces, en cuanto a regresión y etapa de evolución, se relacionan estas inferencias. Y en un segundo nivel de inferencias nos permiten decir que el punto de fijación está entre la etapa oral y anal. ¿No? Oral porque hay ingesta y dependencia de la bebida, y etapa anal porque hay irritabilidad, peleas, sometimiento al padre jefe y reproducción del rol de sometedor. ¿Sí? En cuanto a conservación o pérdida de la realidad, ¿sí? Es decir, hay dos puntos aquí, la prueba o criterio de la realidad y el juicio e interpretación de la realidad. En un primer nivel de inferencias observamos, hay buena orientación espacial-temporal. Su lenguaje es claro, utiliza la lógica formal, adjudica sus síntomas a la vivencia de situaciones injustas, como presencia de gente acomodada en el trabajo, ¿sí? Y la prepotencia de su jefe, y preocupación por síntomas físicos. Es decir, que su contacto con la realidad es adecuado. Eso nos hace pensar, en un segundo nivel de inferencias, que el juicio y criterio de realidad estarían parcialmente conservados, ya que si bien por un lado puede distinguir entre fantasía y realidad, y sus propios síntomas, y en la construcción del pensamiento muestra los principios de la lógica formal y el predominio del principio de realidad, por otro, adjudica su sintomatología a lo que sucede en su ámbito laboral y a la persona de su jefe, y tiende a aislarse del mundo exterior porque la atención es atraída por estímulos internos, por sus síntomas orgánicos. Esto último llevaría a pensar que la perturbación de la realidad sería puntual y estaría centrada en aquellos aspectos en que la misma entra en conflicto con las mociones pulsionales, orales y anales. Explicación de Selener, que le hemos transcrito completa, ¿sí? Y que es perfecta, ¿no? Grande Selener. De ella hemos aprendido esto de los niveles de inferencia que estamos aquí explicando, ¿no? Bien, habría puesto en este paciente habría pues en este paciente conservación de la realidad en su conjunto, salvo y como sucede en el neurótico, según Freud, en lo que atañe al área de conflicto manifestada en las dificultades en sus relaciones laborales con su jefe y con la institución, ¿no? Con su jefe, que se hace el machito ahí, que tiene el mismo conflicto que con el padre, y con la institución, ¿no es cierto?, en donde entran los acomodados, la injusticia, dice él. El mismo parece corresponder a situaciones triangulares en las que parece revivir la conflictiva edípica, en tendencias de dependencia aumentadas que se relacionan con la fijación oral y la revivencia del conflicto sometido-sometedor propio de la etapa anal, ¿no? Entonces, en ese conflicto propio de la etapa anal, ¿sí? Es lo que, digamos, es el punto de fijación en este señor. Tipo de conflictos que encontramos, los pueden ser yo versus ello versus realidad o yo escindido.
Yo que reconoce la realidad, yo que desconoce la castración. Veamos. Por el primer nivel de inferencias, hay peleas con la mujer, hay momentos de descontrol en el trabajo, no poder ponerle límites a la mujer ni al jefe cuando lo descalifica, escasa actividad de vida amorosa. Entonces nos hace pensar que el nivel de inferencia de todo el conjunto, perdón, tercer nivel de inferencias. Entonces, si bien falta otro material diagnóstico y no se puede verificar recurrencias, no es recomendable hacer inferencias de tercer nivel. Sin embargo, a modo didáctico, podemos hacer hipótesis de tercer nivel. ¿Sí? O sea, lo que interesa acá en este video es que entiendan el razonamiento. ¿Sí? Ya lo explicamos en las clases virtuales y en videoclase. Bien, podemos sacar las siguientes, ¿sí?, inferencias de tercer nivel. Paciente con inhibición del yo en grado significativo, muy significativo. Los síntomas son soluciones de compromiso para evitar la emergencia de la pulsión de muerte, a la que él rechaza, de emociones pulsionales sexuales rechazadas también, y de la agresividad que también rechaza pero no le resulta. Se defiende por mecanismos de idealización, intelectualización, racionalización y disociación. El resultado son sus problemas con su esposa, en su trabajo y su vida social. ¿No? O sea, no le alcanzan las defensas. Porque aquí hay un problema, digamos, más profundo, ¿no es cierto? Es una persona neurótica, entonces con cierto grado de éxito en las pulsiones del yo, que evitaría la emergencia de las emociones pulsionales rechazadas. ¿Qué tipo de neurosis? Si está ahí conflicto anal, sería una neurosis fóbica, por un lado, una forma. ¿No? Y también si hay rechazo a las emociones sexuales del ello, entonces es una neurosis histérica. Entonces tiene un poquito de ambas, podríamos decir. Es esos diagnósticos que no pueden ser puros, sino que tienen un poco de uno y de lo otro. ¿Sí? Bueno, si alguien no está de acuerdo me escribe, pero no me den con un palo en la cabeza. ¿Sí? Dígame por qué. Bien, terminamos. Espero que la ejemplificación les haya servido de algo y vamos a seguir haciendo más ejemplificaciones para que entiendan este sistema tan bueno que nos dejó Selen y colaboradores, ¿no? Entre ellos mi docente, ¿cómo se llama? Febrayo, Andrés Febrayo, sí, sí, un capo de la psicología, ¿no? Y esa playa de docentes de la Universidad de Buenos Aires. Bien, muchas gracias.